El objetivo es calcular el porcentaje de pensión y el porcentaje de salud, pero utilizando las celdas que están aquí en la columna F, esta que marqué acá, es decir, salud 4% y pensión 4%. Entonces alguien me pudiera decir a mí, pero es que yo puedo calcular la pensión así. Ejemplo, multiplico el salario, voy a agrandar un poco la imagen para que se vea más claro. Utilizo la función entero para evitar la aparición de decimales. Multiplico el primer salario por 4% y enter. Entonces la función quedaría así: el valor del salario por el 4%. Y eso es totalmente válido, pero diría yo no totalmente funcional. ¿Por qué? Porque si luego el porcentaje cambia, entonces tengo que venir a cambiar la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces lo ideal sería para mi concepto hacerlo así, utilizando un concepto que se llama referencia absoluta, que se hace de la siguiente manera. Multiplico el salario por el porcentaje respectivo, el que está acá. Pero entonces, teniendo en cuenta una consideración, cuando yo selecciono la celda F1, debo anclarla, fijarla con referencia absoluta. Eso se logra con la tecla F4, así. Al presionar F4, observen que la referencia de celda adquiere unos signos pesos. Eso se llama referencia absoluta. Debo hacerlo porque si no, él cambiaría las referencias de celda. Enseguida muestro qué pasaría si no lo hacemos. Voy a terminar la función, la autolleno para que vean cómo trabaja, y enseguida muestro qué pasaría si no la fijo como referencia absoluta. Entonces cierro paréntesis, le doy enter y autolleno, duplico la fórmula. Entonces observen qué hace el software. Voy a tomar cualquiera de estos salarios, ejemplo este. Calcula el valor, multiplica el salario de la respectiva fila, pero con la celda F1. Miren que no cambia la referencia de celda F1, se llama referencia absoluta. Ahora voy a borrar estas fórmulas y voy a duplicar la primera. Entonces me paro en la primera, le doy F2 y le voy a quitar la referencia absoluta, le quito los signos pesos. Duplico. Entonces observen que los resultados son diferentes. Voy a probar uno cualquiera aquí abajo. Entonces observen que si no se define como referencia absoluta, ¿el qué hace? Él cambia la referencia. ¿Cuándo la cambia? Cuando usted duplica la fórmula. Entonces la corrección o la fórmula correcta sería, estando aquí y en la celda que quiera definir como referencia absoluta, pulso F4 o le escribo los signos pesos. A manera de información, tengan en cuenta que además de las referencias absolutas también existen las referencias relativas, como por ejemplo en este caso A2, esa referencia relativa, o también existen las referencias mixtas, que es cuando tiene la absoluta solo en la columna o en la fila. Voy a colocar un ejemplo. Ahí, por ejemplo, F1 sería mixta, quedaría absoluta únicamente la fila, pero para nuestro caso no es útil, entonces voy a colocar referencia absoluta también a la columna. Le doy enter y duplico la fórmula. Eso se llama referencia absoluta. Igual circunstancia ocurre con la salud. Yo le hago así. Igual, entero, cojo el salario y lo multiplico por el porcentaje de salud. F4, cierro paréntesis, enter y autolleno.